Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a tomar desde el verso 1 para poder poner el fundamento a la enseñanza de hoy, que se titula La apostasía de Salomón. Esta mañana estuvimos aprendiendo algunas cosas que hizo Jeroboam, su apostasía, y cómo levantó su propio sistema de adoración en contra del sistema de Dios. Y cómo el Señor trajo una palabra profética de que su descendencia serían comida por los perros y las aves de los cielos. De igual manera le pasó a la gente que siguió su camino. En el caso de la descendencia de Basa y en el caso de Jezabel, que lo vivió prácticamente en su cuerpo directamente. Y esto nos muestra la veracidad y la gravedad de lo que es el pecado de idolatría y tratar de suplantar lo que Dios ha establecido para establecer nuestro propio sistema. Aquí vamos a aprender otras cosas más y cómo entraron estos espíritus que llegaron hasta tomar o invadir ciertas áreas de Israel, y que como consecuencia del pecado de este hombre llamado Salomón, allí comenzaron los problemas. Porque aunque David tuvo ciertos problemas inmorales, supo controlar, se arrepintió y controló. Pero en el caso de Salomón no vemos eso. Y vamos a ir leyendo desde el verso 1 y vamos a ir detallando algunas cosas para que podamos tener un panorama de lo que es la apostasía de Salomón. El verso 1 de Primera de Reyes capítulo 11 dice de la siguiente manera, lo leemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Dice: pero el rey Salomón, además de amar a las hijas o a la hija del faraón, se enamoró de muchas mujeres. Y ahí comenzaron los problemas. ¿Por qué comienzan los problemas? Porque Dios le había dado orden al pueblo de Israel que no debían mezclarse con ciertos pueblos. Y entre ellos estaba los egipcios. Recuerde que Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto y le dio orden de que no siguieran las costumbres de Egipto y que tampoco siguieran las costumbres de Canaán. Cuando usted lee Levítico capítulo 18, donde aparecen las leyes de moral y donde Dios prohíbe ciertas relaciones, entre ellas estaba incluyendo lo que era el pueblo de Canaán y lo que era el pueblo de Egipto y las mujeres extranjeras de otros países que no pertenecían al pueblo de Israel. Así que dice que Faraón se enamoró de la hija, amó a la hija de Faraón. Faraón le entregó su hija como alianza a Salomón. En la mayoría de las alianzas que Salomón hizo con los países, le entregaban una princesa. En la mayoría, hija de reyes. Y en este caso dice que amó a la hija de Faraón. Ya dentro de unos minutos vamos a entrar en lo que eran las prácticas egipcias. Y dice que se enamoró de muchas mujeres extranjeras.
No le importó lo que Dios decía acerca de eso. Como sucede hoy en día, que mucha gente no le importa ni le interesa lo que Dios indica y enseña de que no debe unirse en yugo desigual. Y es impresionante ver cómo en las congregaciones y en las iglesias nos encontramos con estos casos. Entendemos que el que va llegando y va llegando con un yugo desigual, porque venía del mundo, se convierte a Cristo, es razonable. Está bien, es aceptable. Llegó a Cristo con una pareja y en ese caso tiene ahora que orar para que Dios cambie a la pareja. Pero el problema es que los hijos de la casa, los hijos de Dios, los hijos de la luz, buscando parejas de los hijos de las tinieblas. Y no piense que las cosas van a salir bien cuando desobedecemos los mandamientos del Señor. Aquí vemos una serie de problemas en las cuales se metió Salomón y llegó a apostatar, es la palabra correcta, apostatar en contra de los principios de Dios. Y cuando hablamos de algo como lo es la apostasía, es volverse atrás, es regresarse del buen camino. El arrepentimiento indica devolverse del mal camino, pero la apostasía es devolverse o regresarse del buen camino, desviarse. Y dice que Salomón no le importó lo que Dios había indicado acerca de eso. Y comenzó a tener muchas mujeres extranjeras. Dice que algunas eran de Moab, otras eran de Edom, otras eran de Sidón y otras eran eteas. No se conformó con las hijas de Israel, sino que también comenzó a tomar mujeres de otros países. Y el problema que genera esto es que no solamente la mujer entraba al reinado o entraba para pertenecer al reinado de Salomón, sino que también se traía a sus dioses. Raquel, dice la Biblia y enseña que cuando se fue, se llevó uno de los dioses de su padre. Entonces era costumbre en ello que aquellas mujeres vinieran con sus propios dioses. Ahora imagínense, el gran sabio Salomón, el rey de Israel, tenía gobierno sobre las 12 tribus de Israel. El hijo del hombre que Dios había dicho que era conforme a su corazón, al cual el Señor le había dado indicaciones, se le había aparecido 2 veces. Sin embargo, comienza a hacer ciertas cosas que de repente en la mente humana pensó que podía manejar. Porque todo comienza en base a un pensamiento, todo comienza en base a una idea, todo comienza en base a algo que se sembró en el corazón. Y de repente él pensó que era algo manejable, pero lo que no sabía y no se estaba dando cuenta, que aquello que él pensó que manejaría sería algo que terminaría manejando su vida. No le importó a quién se llevaba por delante, y perdónenme la expresión y la manera de decirlo, no le importó lo que podía hacer con tal y satisfacer su propio deseo y anhelo. El verso 2 dice: y de todas ellas
el Señor ya había advertido a los israelitas, que era lo que les había dicho: ustedes no deben tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, ni ellas con ustedes. ¿Por qué? Pues por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. El propósito no era solamente que una mujer de estos países extranjeros entrara, se casara con el rey o viviera con el rey Salomón, sino que el propósito era meter la idolatría. Ese era el propósito. Y al meter la idolatría estaban abriendo la puerta a los espíritus demoníacos. Porque el problema que se generó con Jeroboam es porque las cosas comenzaron aquí. Si las tribus no se dividen, posiblemente las cosas hubieran sido diferentes. Pero por causa de la rebeldía de Salomón, Dios determinó dividir las tribus de Israel y le da 10 a Jeroboam y deja en Jerusalén a Judá, pero también queda cerca Benjamín. De repente la historia hubiera sido diferente, pero Salomón le abrió la puerta a todos estos espíritus que vamos a ver dentro de poco, las prácticas y los dioses que estas mujeres adoraban. La razón por la cual el Creador le da la orden al pueblo de Israel para que no se casaran con mujeres extranjeras era por el riesgo que corrían de que en vez de Salomón llevar a las mujeres a adorar a su Dios, hicieron ellas que Salomón comenzara a adorar a sus dioses. Y ahí comienza la apostasía. Se devolvió Salomón de su buen camino, del camino correcto. Es muy diferente el caso de Ruth, la moabita. Le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Estamos hablando de una mujer que era moabita y dice que Salomón se mezcló con las moabitas, pero oiga bien la diferencia entre Ruth y las moabitas que tenía Salomón. Esta Ruth determinó cambiar su Dios, determinó creer en el Creador, en el Dios Todopoderoso, cambió su corazón para servir al Dios verdadero. Eso es diferente. De manera que aquella mujer cambió. Pero en este caso las cosas fueron diferentes. Por ellas corren ustedes el riesgo de llegar a adorar a sus dioses. Sin embargo, oiga bien, sin embargo, Salomón se enamoró de mujeres así. En otras palabras, le importó un comino lo que Dios estaba diciendo. Echó por tierra, la palabra del Señor. Y la Biblia nos habla de que el que pisoteare la sangre, y en otra parte habla de que el que pisoteare la palabra de Dios tendrá sus consecuencias. ¿Sabía usted que cuando la palabra de Dios entra en el corazón, lo habla las parábolas del sembrador? Cuando la palabra de Dios llega y entra en un terreno y no se recibe como dice que es pisoteada. Y hay de aquel por el cual es pisoteada la palabra. De manera que este hombre echó por el piso la palabra que Dios le había dicho. No le importó. No le interesó.
Señale al que está a su lado y dígale: ten cuidado con las decisiones que estás tomando. De manera que Salomón, al tomar esta actitud de aún enamorarse de mujeres extranjeras, porque tenía licencia para tener las mujeres de Israel, pero sin embargo no se conformó con todo ello. Y dice la Biblia en el verso 3 que tuvo 700 mujeres a las que hizo reinas y 300 concubinas. Y oiga bien esta expresión ahora: y todas ellas, no algunas, todas ellas lo hicieron extraviarse. Cuando usted estudia la palabra extraviarse, tiene que ver con desviarse del camino. Y tiene que ver con una palabra que en la Reina Valera aparece muy clara, la expresión inclinarse. La raíz hebrea para ello nos da a conocer que la palabra inclinarse es la misma de desviarse. Según el Strong, tienen la misma raíz e indica desviaciones, e indica apartarse, indica declinar y dejar. Es decir, que el propósito por el cual el enemigo logró introducir estas mujeres en la casa de Salomón era para hacerlo declinar de su fe, era para hacerlo desviar de su camino. Desviarse. Así que todo tiene un propósito. El asunto no es por ser muy bonito, muy bonita en el caso de los noviazgos. Pero hay cosas que aún el enemigo presenta. Cuando estás buscando a Dios, te va a presentar diferentes ofertas. Y aquí no tiene que ver que si tiene dinero o no tiene dinero, que si está bien o no está bien. Ahí lo que tienes que ver es el corazón de Dios en ese corazón. Y si Dios no está por ahí, ponle una X. ¿Aló, está aquí todavía? Ponle una X. Si Dios no está en el corazón de ese hombre o de esa mujer, ponle una X. Dice que todas ellas hicieron que Salomón se desviara. Los noviazgos y las relaciones entre parejas de yugo desigual, el propósito del enemigo es hacerte desviar del camino. Ese es el propósito, esa es la meta, esa es la dirección. Estamos hablando del hombre más sabio después de Cristo que pasó por el planeta Tierra. La gente buscaba oír de la sabiduría de Salomón. Sin embargo, hubo algo de lo que no se cuidó. Y no se conformó con las mujeres que tenía de Israel, sino que empezó a meter las mujeres que Dios había dicho, con la cual no debían unirse. Sin embargo, no le importó. Creyendo que podía manejar todo. Lo hicieron desviarse.
Y no solamente llegar hasta ese punto, sino, mire lo que comienza a decir después. Dice que cuando Salomón envejeció, sus mujeres lo hicieron adorar a los dioses ajenos. Imagínese usted esto. Las mujeres que él mismo buscó, lo hicieron inclinarse, adorar, presentar ofrenda a los dioses ajenos. Por eso hablamos de la apostasía de Salomón. Porque la apostasía tiene que ver con desviarte del camino correcto. Eso es lo que quiere decir la apostasía. Lo desviaron tanto que el hombre llegó al punto que después de haber conocido al Creador, después que el Señor se le había aparecido 2 veces, con todo y eso, lo que le había enseñado su padre David, cómo su padre David había servido al Creador, al Señor, al Eterno, con todo y eso, por causa de sus malas decisiones, dice que sus mujeres, cuando él envejeció, comenzaron a hacer lo que adorara a sus propios dioses. Y ahora vamos a ver cuáles son los dioses que adoró. Mira hasta dónde puede llegar alguien. Hasta dónde puede llegar alguien que desobedezca los mandamientos del Señor. Usted puede tirar una línea de aquí hasta allá, al final de la pared. Y esa línea usted puede pensar que de repente aquí está derecha. Y puede ver la derecha aquí. Pero al final le va a decir cómo va a estar. Para Salomón de repente comenzar a hacer esas cosas parecía bien, pero al final dio el resultado exacto de lo que iba a acontecer o de lo que estaba aconteciendo. Mesa al que está a su lado allí, dígale: hey, ¿está oyendo? Alguien podrá decir, una persona tan sabia como Salomón, teniendo tal altura, hijo del salmista David, con todas esas cosas puede llegar hasta ese punto. Bueno, llegó. A adorar los dioses paganos de sus mujeres. Porque el propósito no era solamente que ellas llegaran allí. El propósito es entronar la idolatría y que se abrieran las puertas a los espíritus demoníacos. Ese era el propósito. El propósito de que te cases con alguien que no tiene tus pensamientos, que no adora a tu mismo Dios, es que tengas por suegro al diablo. Ese es el propósito. Imagínese después que tiene de suegro al diablo, ¿qué va a hacer? Oigan bien los solteros. Ya los que estamos casados estamos seguros. Lo hicieron desviar. Y dice, y a diferencia de David su padre, su corazón dejó de ser perfecto ante el Señor su Dios. Mira hasta dónde está hablando el Señor. Él está diciendo que aún su corazón, porque por supuesto,
por los frutos los conoceréis, dice la Escritura. Su corazón dejó de ser perfecto. La palabra perfecto, cuando usted va al hebreo, indica tamín, es tamín. Esa es la palabra perfecto. Y es la misma raíz de santo. Su corazón dejó de caminar en santidad. Por eso Salomón al final, cuando escribe el libro de Eclesiastés, dice: todo es vanidad. Tuvo la oportunidad de reaccionar y de arrepentirse, pero casi que se lo llevan los mismos demonios que él metió en su casa. Desde allí, si usted lee desde el capítulo 11, el capítulo 12, el 13, el 14, el 15, el 16, comienza a ver cómo se desparrama una serie de idolatrías entre el pueblo de Israel, y que cada rey que iba gobernando seguía el camino de Jeroboam. Pero el asunto es que Jeroboam agarró el camino de este tipo, de Salomón. Así que esto no tiene que ver la altura que pueda tener alguien. Por eso Pablo enseñó, y la Escritura enseña, que el que esté firme, mira que no caiga. ¿A qué se está refiriendo? Que debemos estar apercibidos, que tenemos que estar pendientes del mundo espiritual. No todo lo que brille es oro. Aló. No todo lo que a ti te agrada le agrada al Señor. No todo lo que la carne dice está bien, es algo que le agrada a Dios. Y esto no tiene que ver con cuántos años tengas en el Evangelio, cuántos años tengas en Cristo Jesús, cuántos años tengas en alguna iglesia escuchando palabra revelada. El asunto es que tienes que estar apercibido, tienes que estar pendiente del mundo espiritual, y no puedes dejarte engañar por tu propia carne, ni tus ojos, ni tus sentidos. Tienes que andar por la fe en la palabra de Dios, y aunque no te guste lo que esté diciendo la palabra de Dios, dilo: eso es lo que voy a hacer, como decía Pablo, lo que no quiero hacer, eso es lo que voy a hacer. Por eso Pablo hablaba de que él ponía su cuerpo, lo golpeaba su carne en sacrificio vivo. Romanos capítulo 12 dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y Jesús dijo que debíamos tomar la cruz nuestra todos los días de nuestra vida. Hoy no voy a orar porque ayer oré y la unción de ayer estaba bien. No. El pan de ayer fue el de ayer. La oración de ayer duró hasta ayer. La unción de ayer es de ayer. Hoy necesitamos una nueva. Hoy necesitamos una palabra nueva. Hoy necesitamos un alimento nuevo. Hoy necesitamos una impartición del Espíritu nuevo. Vamos, dile al que está a tu lado: no te descuides. Tenemos que estar apercibidos, pendientes, atentos. Esta mañana estaba hablando de los becerros de oro que la gente pone en su corazón. Levantan su propio sistema de adoración y adoran al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa. Adoran al carro, porque hay gente que no quiere montar los hermanitos en el carro porque le ensucian ahí. No, dele la cola a los hermanos. Para eso Dios se lo dio, para servir a los demás. Bendiga a quien tenga que bendecir. Pastor, le vamos a regalar un carro, pero no vaya a hacer lo mismo que hacía. Si tengo que gastar el carro en el ministerio, lo voy a gastar. Vendrá otro. Pero Dios sabe qué es lo que va a hacer. Aló, está aquí todavía. El Señor hace una comparación entre Salomón y David.
Salomón se le había desviado el corazón. Y cuando se desvía el corazón, se entronan otras personas y espíritus también. Se entronan en el corazón. Y a veces se entronan los jueguitos esos que hay por ahí. El Free Fire. Esos jueguitos en los celulares. Y aunque hay algunos que parecen sencillos, parece que no tienen efecto. No es que yo alimento al animalito todos los días. Pase un día sin jugarlo para ver cómo se siente. Si no le da, ya está enviciado. Ya lo tiene metido en el corazón. La espada está cortando para todos lados. Dice el verso 5: y Salomón adoró a Astoret, diosa de los sidonios. ¿A quién adoró? Cuando hablamos de Astoret, como dice la escritura, la diosa de los sidonios era la diosa cananea del amor sensual y de la fertilidad. La mayoría de los dioses que adoraban los cananeos y los egipcios tenían que ver con esa área, la fertilidad. Estaban relacionadas con dioses inmorales. ¿Y qué Dios pagano no es inmoral? Ahora fíjese al punto donde llega Salomón a comenzar a adorar a esta diosa pagana que se identifica con el planeta Venus. En la mayoría de las ocasiones donde aparece esa palabra, tiene que ver con inmoralidad. Y Salomón comienza a adorarla. Imagínese usted que un hijo de Dios salga y cuando vea la imagen de la virgencita por ahí, comience a adorarla. ¿Qué dice usted? Y de repente vea a la cochinita y le prenda una vela. Esta diosa era adorada por los sidonios. Y cuando estudiamos la historia, más adelante nos damos cuenta acerca de una mujer que hace referencia a la Biblia, que fue muy influyente para el rey Acab y que causó muchos daños entre el pueblo de Israel por causa de su idolatría. Y que para que podamos ver un espejo y tener una idea de cómo eran las mujeres sidonias, tendríamos que mirar a Jezabel. La Biblia nos enseña que Jezabel era hija del rey sidonio, el rey de Sidón. Y que aunque la Biblia guarda secreto de esta mujer que aparece aquí en el capítulo 11, nos da un espejo y una referencia al ver a Jezabel, porque viene de la misma línea. ¿Cuántos males produjo Jezabel entre el pueblo de Israel?
¿qué influencia no ejerció ella sobre la vida de Acab y el pueblo? Y tanto así quedó en la historia bíblica que un espíritu demoníaco tomó esa referencia para seguir operando a través de los años. Manipuladora, influyó en la idolatría en el pueblo de Israel hacia Baal. Tenía profetas de Baal y profetas de Acera. Y aunque la Biblia guarda silencio la influencia de esta mujer sidonia, en parte de algunas cosas que pudo haber hecho, nos da referencia de que produjo que Salomón adorara a su diosa. Así que no era cualquiera. En otras palabras, le voy a hablar criollitamente. Salomón tenía el diablo en su casa y no se había dado cuenta. Porque no le estaba viendo los cachos, ni le estaba viendo el rabo, ni el tridente. Pero nosotros no necesitamos ver los cachos, ni el rabo, ni el tridente. Para poder identificar. Ahora imagínense el rey de Israel adorando a la diosa Astaró. O Astoré. Astoré. La misma diosa que adoraba a Jezabel. Más adelante. Y sigue diciendo la Biblia que no solamente hizo eso, sino que también adoró a Milcón. Y dice la Escritura, el repugnante ídolo de los amonitas. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿El qué? El abominable, son las mismas palabras. El abominable Dios Milcón. Cuando estudiamos acerca de este Dios, nos damos cuenta de ciertas cosas y que este era uno de los dioses que demandaba sangre. Sangre era una deidad que exigía sacrificio de niños o pasarlos por el fuego. Oiga bien, este Dios era el ídolo nacional o la deidad principal de los amonitas. Y tiene la misma relación con el dios Moloc. Es decir, que si Salomón, esto es fuerte lo que voy a decir, si Salomón fue a adorar al dios Milcón, que tiene que ver con el mismo dios Moloc, tuvo que llevar una ofrenda. Y si la ofrenda que demandaba era de niños, niños sacrificados o niños pasados por el fuego, porque operaban de las dos maneras. Imagínese, rey de Israel, un hijo de Dios, sacrificando niños. Aunque la Biblia no dice textualmente que lo hizo, dice que lo adoró. Y si lo adoró, algo tuvo que llevar. Se apegaba a las prácticas de los dioses paganos.
Imagínense. Porque era para Dios repugnante y abominable. Porque Dios aborrece eso. Dios ama la vida. Y si alguien va a dar como ofrenda a su hijo al Señor, debe hacerlo como lo hizo Ana. Entregarlo en el templo, en la casa de Dios. Aquí lo criamos. Y dice el verso 6, y se apartó del Señor cometiendo muchas maldades, porque a diferencia de David su padre dejó de seguir fielmente a Dios, dejó de caminar por el camino estrecho y valga la redundancia, dejó de adorar al verdadero Dios para irse detrás de dioses paganos, dioses ajenos. Comenzó a practicar cosas que Dios detestaba. Sin embargo, el hombre lo hizo. Imagínense en el nivel de espiritualidad que cayó. Por eso no nos podemos descuidar, porque el hombre más ungido, la mujer más ungida puede resbalar si se descuida. ¿Algo está aquí todavía? ¿O se fue? Vaya al verso 1 y leamos de nuevo algunas cosas que están allí. Dice que el hombre comenzó a amar a la hija de Faraón. Ya vimos los dioses que adoraban. Esta mujer Sidonia y el dios Milcón, que él presentó ofrenda. Pero sin embargo también recibió otras mujeres que tenían sus dioses. Y que cuando vamos con referencia a Egipto, ¿cuántos dioses tenía Egipto? Adoraban a los piojos, adoraban a las ranas, adoraban al cocodrilo y al Nilo, adoraban las tinieblas. A ver, ayúdenme a predicar. ¿Qué más adoraba? Adoraban al ganado, adoraban las ovejas. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto eran sobre dioses que ellos adoraban. Porque donde alguien peca es donde Dios lo juzga. O sea, ahora imagínese la hija de Faraón metida en la casa de Salomón. ¿Qué cree usted que llevó para allá? Imagínese que alguien se case con otra persona y cuando se case esa persona traslade siendo cristiano o cristiana la que se casó y de repente con el que se casó, la que se casó, traslade todo un altar a María Leonza, al Negro Felipe, al Guaycaipuro, a Benito, a Gregorio, a María, a Sancocho, porque tienen de todo tipo de dioses. Imagínese. El diablo completo con toda la tribu. Le digo estas cosas para que entienda la magnitud de los errores de Salomón. Que de repente pudo haber sucedido así. La mayoría se llevaban sus dioses. Lo segundo que dice en este verso 1 es que menciona algunas eran de Moab. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de las moabitas. ¿De dónde salieron?
Las moabitas y las amonitas también tienen que ver, salieron del incesto entre la relación de las hijas de Lot con su padre. Representa un espíritu de inmoralidad. De inmoralidad. Y que cuando vamos al libro de Números, capítulo 23, el 24, el 25, nos habla de que el pueblo de Israel venía saliendo y venía atravesando, yendo hasta la nación que debían habitar y desalojar a los cananeos. En el trayecto dice la Biblia que un hombre llamado Balac, rey de Moab, contrató a Balaam, al profeta de ojos abiertos, para maldecir al pueblo de Israel. Y la Biblia enseña que lo llevó a varios montes para que mirara al pueblo de Israel y lo pudiera maldecir, pero el profeta terminaba bendiciendo al pueblo de Israel. El rey de Moab, Balac, se molesta y le dice: si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Y Balaam le da la idea a Balac, rey de Moab, y le dice: envía hacia el pueblo de Israel las mujeres moabitas. Y lo que no había producido la invocación de aquel profeta, lo que no había producido aquel profeta para maldecir al pueblo de Israel, ahora comienza a producirse por allá. ¿Por qué? Dice la Biblia que cuando el profeta miró, declaró y dijo de parte del Señor que no había hallado iniquidad en Israel. Es decir, no había pecado, no había entrada, no había forma de penetrar la maldición entre el pueblo de Israel. No había manera. Por eso el profeta, en vez de maldecirlo, terminaba bendiciéndolos. Pero le da la idea al rey de Moab, a Balac, que envíe las moabitas. Y cuando empezaron a entrar las moabitas, las mujeres, entre el pueblo de Israel, los israelitas comenzaron a acostarse con ellas y comenzaron a adorar a sus dioses. Eso abrió la puerta. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que comenzaron a adorar a Baal Peor o Pegor. ¿Y sabe qué indica Pegor? La palabra Pegor, cuando usted la busca en el hebreo, indica brecha. Es decir, no había entrada por donde entrar, y valga la redundancia, la maldición. Pero en el momento que comenzaron a fornicar y a adorar a los dioses de estas mujeres, en aquel momento se abrió la brecha. Y dice que Dios en un solo día mató 23,000 personas. Lo que no había podido lograr el profeta, de poder maldecir al pueblo de Israel, lo lograron las mujeres moabitas. Porque hay algo que hay que entender, y eso está en la Biblia. Hay una influencia en la mujer que cuando la usa para el bien, para lo bueno, entonces es satisfactorio para el reino de los cielos. Pero cuando lo usan para lo malo, ahí es donde está el problema. De manera que Salomón también permitió que las mujeres moabitas entraran allí. Y al entrar las mujeres moabitas, Salomón también recibe transferencia del espíritu de inmoralidad que venía por esa línea. Por eso dice la Biblia que cuando los dos se unen, vendrán a hacer ¿qué? Y dice que la mujer ramera ata la preciosa alma del varón, porque lo que ella poseía
cuando hizo el acto con el hombre, lo ató en el mundo espiritual. No podíamos esperar mejores resultados de Salomón si él mismo le abrió la puerta, le dio la entrada a esos espíritus en su casa. Permitió que las moabitas fueran parte de sus mujeres, y esto generó que ellas pudieran introducir a su Dios. Y dice que el Dios de las moabitas exigía sacrificios de seres humanos al Señor, a ellos, y adoraban al dios Quemos, un dios que exigía sacrificio de seres humanos. Miren la bajeza en que había caído un hombre espiritual. Lo que sigue diciendo la escritura es que, anote allí Números capítulo 21, versos 28 y 29, y usted lo verifica ahí en su casa, que también metió mujeres edomitas, mujeres de Edom, mujeres que venían por la parte de la línea. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Esaú y Jacob? ¿Con quién se casó Esaú? Se casó con dos mujeres edomitas de Edom. Y dice que estas mujeres le hicieron la vida imposible a la madre de Esaú. Tanto así que la madre de Esaú decía que prefería la muerte que seguir con esas dos yernas ahí. Así serían de mansita. Prefería la muerte, decía ella. ¿Por qué lo hizo Esaú? Esaú lo hizo por competencia, por llevarle la contraria a sus padres, y se casó con estas mujeres. Las edomitas eran en parte descendientes de Esaú. Aparece en Génesis capítulo 36, verso 9. Y adoraban a las diosas o los dioses de la fertilidad. Casi todos estos dioses estaban mezclados por esa línea. Los dioses de la fertilidad. Es muy posible que tengan que ver con Milcom, ya que la mayoría de los dioses que tenían los cananeos tenían que ver con esos dioses. Y que también en el caso de Edom adoraban sus dioses de la fertilidad. Y dice la escritura también que se buscó mujeres eteas. Las eteas eran descendientes de él, habitantes de Canaán, descendientes también de Saúl. Y eran igual que las edomitas, tenían sus dioses paganos. Y es muy posible que también adoraban al dios Milcom. Génesis capítulo 26, verso 34 nos habla de la descendencia de Esaú que se mezcla con las edomitas. Así que todo esto, la influencia de todas estas mujeres, comenzaron a generar que el corazón de Salomón se desviara del camino correcto y cometiera su mayor apostasía. Comenzara a meterse en problemas con Dios para tratar de quedar bien con sus mujeres. Y es mejor quedar bien con Dios y quedar mal con la gente que quedar mal con Dios y quedar bien con la gente.
El verso 6 nos dice que se apartó del Señor. Diga, se apartó. Esa expresión es la que mayormente nosotros decimos cuando alguien se descarría, se sale del camino. Es lo mismo. El rey Salomón. Por eso no nos podemos descuidar. Y hace un tiempo atrás enseñó acerca de David. David, por un descuido, por no estar en la guerra, no estar pendiente de la pelea, no estar pendiente de la parte espiritual, se descuidó, comenzó a andar por el terrado del palacio, vio a Betsabé que estaba desnuda bañándose y cometió los peores errores que pudo haber cometido. Se acostó con ella, cometió acto de adulterio, y no solamente acto de adulterio, sino que mandó a matar a un hombre. Quizás cuántos más murieron cuando murió el esposo de Betsabé. Señale a alguien y dígale: no te descuides. Dice que se apartó del Señor y cometió muchas maldades, como dice la Reina Valera 1960. Dice maldades también. Dice que cometió muchas maldades. Esa palabra maldad también se traduce como pecado. Cometió muchos pecados porque creyó que podía manejar la situación. ¿Lo está aquí todavía? Dice el verso 7. Hasta construyó en el monte que está frente a Jerusalén un altar. ¿A quién? Al dios Quemos, el abominable ídolo de Moab, y a Moloc, el ídolo repugnante de los amonitas. Esos altares los construyó para que sus mujeres pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Oiga bien, quemar incienso y ¿qué más? Y ofrecer sacrificio a sus dioses. Invirtió del dinero santo de la casa de Dios, de lo que Dios le había dado a él, para hacerle altares a los dioses de las mujeres que había tenido, para que sus mujeres se sintieran complacidas en ir a adorar a su Dios allí. Y sigue diciendo la Biblia en el verso 9: y el Señor se enojó mucho contra Salomón. Diga, se enojó. Textualmente dice acá que el Señor se enojó, pero ¿cuántas veces de repente hemos hecho algo que a Dios no le agrada y el Señor se ha enojado? ¿Aló? El problema es que este hombre se dejó embrujar por el pecado, se dejó envolver por el pecado y comenzó a hacer todas estas cosas. No miró la magnitud de las consecuencias. Una madrugada, mientras dormía, el Señor me dijo estas palabras: el pecado es un embrujo y una mentira. Así es el pecado. Le hace creer a la persona que todo está bien, pero no está bien. Este hombre estaba más de aquel lado que de este lado. Este hombre estaba más en el infierno que en el cielo. Ya estaba casi listo,
podría atreverme a decir que por la misericordia del Creador y el amor a su padre David, Salomón se salvó. Porque ya estaba listo para la paila. Y dice que el Señor se enojó mucho contra Salomón porque su corazón se apartó de él. Y mire lo que dice aquí: a pesar de que el Señor se le había aparecido 2 veces. Hizo altares a los dioses abominables. Cuando estudiamos la palabra abominable, según el Strong, indica sucio, inmundo. Fíjese de la forma como Dios veía eso. La palabra abominable también indica inmundicia, cosa repugnante. El problema era que Salomón no estaba viendo las cosas como Dios las estaba viendo. Y el asunto no es que nosotros veamos las cosas como a nosotros nos parece, sino que cuando la veamos, la filtremos a la luz de la palabra de Dios y veamos qué es lo que dice la Biblia. Y miremos las cosas como Dios las mira. Al concubinato hay que decirle fornicación. Así lo llama la Biblia. La Biblia no le dice concubinato, vamos a adornarlo, no, dice fornicación. El problema es que nosotros por educación le ponemos concubinato. Pero entonces Dios pareciera que no tiene educación entonces, pues. Claro que tiene educación. Pero Él llama las cosas como son. Y las cosas hay que mirarlas como Dios las ve. Vamos, dile al que está a tu lado: no mires las cosas como tú quieres. Míralas como Dios las ve. Le pasó al profeta Samuel. Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir un rey en la casa de Isaí. Y cuando ve el hijo, uno de los hijos de Isaí, uno grandote, dice: este es. Y el Señor le dijo: ya va, cálmate, que ese no es. No mires como tú miras, mira como yo miro. Yo miro lo que está dentro. Y comenzó a ver el segundo y el tercero, y de repente estaba pensando: alguno de estos será. Pero ya como estaba advertido, comenzó a esperar la voz de Dios. Y le preguntó: ¿no hay otro por ahí? Sí, hay uno que está cuidando las ovejas. Aquel tenía el corazón de Dios ya. Y dijo: hasta que él no llegue aquí, no vamos a sentarnos a la mesa. Cuando entró David, dijo el Señor: este es. No tiene que ver con el tamaño que tenía que ver con lo que Dios estaba viendo en el corazón. Así que tenemos que aprender a mirar como Dios mira. Si Dios estaba viendo esos dioses repugnantes, abominables, sucios, inmundos, de esa manera tenemos que ver la idolatría. No podemos verla de otra manera. Tenemos que verlo como algo que trae maldición sobre el municipio, sobre el país, sobre la nación. Tenemos que verlo como algo que le desagrada al Creador. De esa manera tenemos que verlo. Y óigame bien, no se deje obligar por nadie, en ninguna institución, ni en ningún lugar donde usted pueda estar trabajando, a adorar esos muñecos. Son abominables delante del Señor. Son inmundos delante del Señor. Tienen ojos pero no ven.
Tienen pies, mas no caminan. Tienen boca, mas no hablan. Tienen que pasearlo. Tienen que cargarlo para que puedan andar por la ciudad. Tienen oídos, mas no oyen. Pero el Dios que usted y yo servimos es un Dios real, es el Dios verdadero. No está muerto, Él está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre. Resucitó de entre los muertos, aleluya. Se le apareció a los discípulos y dijo: mírenme, un espíritu no tiene cuerpo como yo. Estoy vivo, resucité. Estoy vivo, resucité. Ese es el Dios que adoramos en esta casa. A un Dios verdadero, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que vive y reina por los siglos, de 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 los siglos. Amén. Ese es el Dios que adoramos los hijos del Rey. A un Dios vivo, a un Dios vivo. Y muchos de nosotros estuvimos allá adorando esos muñecos, pero ahora adoramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Cristo de la gloria, al que venció en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Por eso los vivos adoran al Dios vivo. Los muertos no pueden adorar al Dios vivo porque no pueden moverse. Pero usted y yo estamos vivos para adorar al Dios vivo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya. Adoramos al Rey de Reyes, adoramos al Señor, adoramos al Príncipe de Paz, adoramos a aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Sí, a ese Dios adoramos. A Él no tenemos que cargarlo, Él nos carga a nosotros. Dice la Escritura que cuando nosotros vamos a hablarle a Él, ya Él sabe de qué cosa tiene necesidad, porque tiene oídos y oye. Aleluya. Tiene boca y habla también. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Por eso los que estamos vivos no podemos quedarnos quietos. Tenemos que adorar, tenemos que gritar, tenemos que levantar nuestras manos, tenemos que aplaudir, tenemos que saltar porque estamos adorando al Dios vivo. Shara y Gawan Deri Power. Y diablos a evacuar. Sama. Usted se levantó para quedarse así. Nos levantamos para adorar. Y entonces, ¿qué pasa? Que no empiezan. Es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él, dice luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, oh puertas ábranse, sí.
pues a la muerte Él venció. Por siempre reina